Amén, amados hermanos y hermanas. Que la gracia y la paz del Señor Jesús sea gobernando y sea multiplicadas en la iglesia. Amén. Porque el Señor dice en su palabra que la gracia y la paz son multiplicadas. Amén. El Señor nos ha dado su gracia y su paz, pero tienen el poder de multiplicarse. Amén. Entonces, con ayuda del Señor, hermanos, confiando solo en los méritos del Señor Jesús, en su misericordia, en la ayuda de Él mismo, en el amor que Él tiene por nosotros, queremos poner este momento en sus manos, entregarla, esta lectura de las Escrituras, para que sea el Espíritu del Señor hablándonos y también recordándonos cuando sea útil, que toda la palabra del Señor es útil, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, que podamos ver la utilidad de la palabra del Señor siempre. ¿Cuál es el deseo del Señor cuando Él quiere hablarnos alguna cosa? Amén. Podamos guardarla en nuestro corazón y en el momento de Dios ella va a crecer y va a fructificar para vida eterna. Amén. Entonces, juntos con ustedes, quiero ponerle atención al Señor, estar atento a Él, que el Señor pueda hablar de nuevo a nuestra vida. Amén. Quisiera pedir a los hermanos, como escuché ahorita un sonidito, que pongamos en silencio los celulares para no distraer a los hermanos. Tomémonos un segundito para apagarlos, para atender al Señor y amén. En estos días el Señor nos ha concedido considerar algunas cosas muy esenciales, muy centrales de las Escrituras, que es muy común que la iglesia pase por alto algunas cosas que son tan importantes, tan centrales, porque el enemigo, si ya no logró obtener que nos perdiéramos eternamente, porque ya hemos recibido al Señor, entonces después la pelea del enemigo es que la iglesia se enreda en muchas cosas que no son esenciales de la palabra del Señor. El objetivo siempre es buscar al propio Señor. El objetivo siempre va a ser venir al Señor. Siempre debe ser el objetivo de nuestra vida, de nuestra búsqueda. Claro que Él fue el que nos buscó y el que nos sigue buscando siempre. Y dice que Él nos amó primero. Él nos amó primero y Él nos busca. Ahora nosotros debemos siempre extender nuestros brazos para recibir al Señor de la misma manera como Él nos recibe a nosotros. Por eso dice el Señor en un versículo de Corintios, dice que Dios nos amó y envió a su Hijo y murió por nosotros el Señor, ¿sí? Pagó un precio tan alto para que los que viven, o sea, los que hemos recibido la vida del Señor, la vida eterna, ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió por ellos. Entonces ahora el objetivo de nuestra vida es el propio Señor. Él mismo, en Él estamos escondidos. Él mismo es nuestra morada. Así como nosotros somos la morada de Dios, Él también es nuestra morada. Amén. Porque el Señor Jesús dijo, como tú en mí y yo en ti. Es decir, que el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. El uno está en el otro. Amén. Y ahora por el Espíritu Santo también el Señor dice que así sean ellos uno en nosotros, pero es en Él. Si permanecemos en Él como Él está en nosotros y estamos atentos a su presencia, a su sentir, a su mover, al sentir del Señor, y ese es el sentir que el Señor transmite a su iglesia, el sentir del amor del Padre por su Hijo y del Hijo por su Padre, y esa sujeción absoluta del Señor Jesús a su Padre, y esa es la sujeción. La sujeción es el propio Señor Jesús. Él es el don de Dios. Entonces, como don de Dios, en Cristo están contenidas todas las realidades espirituales eternas del Padre. El Señor Jesús nunca se separó del Padre, nunca hizo nada independientemente del Padre. Ninguna palabra de Él hablaba por sí mismo, sino que hablaba lo que escuchaba acerca del Padre. No hacía nada por sí mismo, sino que hacía lo que veía hacer al Padre. Y ahora por su Espíritu el Señor nos está enseñando eso. Amén. Y debemos poner mucha atención para no correr en vano,
la carrera que el Señor ha puesto por delante de nosotros. El Señor me recuerda de vez en cuando un pasaje, esto es, el Señor Espíritu me lo pone antes de considerar lo que vamos a entrar ahora. Dice que el Señor iba a Jerusalén, y si ustedes ven el mapa de donde el Señor iba a Jerusalén, había una línea recta, podía llegar muy rápido, era muy fácil, pero dijo el Señor que le era necesario pasar por Samaria. Y ahí el Señor tenía preparado a una mujer, una samaritana, en un pozo, y el Señor iba a hacer algo especial. En ese momento, esa mujer iba a encontrar al Señor, al Salvador, y después iba a ser salva gran parte de la población de los samaritanos. Entonces, él iba a Jerusalén, pero le fue necesario pasar por Samaria. ¿Por qué fue necesario? Porque el Padre lo guió por allá, porque el Padre lo llevó, el Padre puso esa necesidad en el Hijo de pasar por ahí. Amén. Entonces el Señor sabe las ocasiones y los tiempos. Gracias, hermano. Las ocasiones y los tiempos para cada cosa. Entonces nosotros debemos poner mucha atención a los movimientos del Señor. Pongámosle atención al Señor. Es necesario que con su ayuda, con su propia ayuda, porque viene de Él, aprendamos a caminar con el Señor, amados. Caminar en el Señor no es tanto un montón de reglas que el mundo religioso quiere poner a la gente. Como dice el Señor, ponen cargas pesadas que ni ellos quieren llevar. Caminar con el Señor es andar delante de Él, en su presencia. Como decía Elías, viva Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Y dice de Enoc, séptimo es de Adán, que él caminó con Dios. Dice de Abraham que Abraham era amigo de Dios. Es decir, que ellos escucharon la voz de Dios. Ellos caminaron de la mano del Señor. No que eran perfectos, porque nadie es perfecto, solamente Cristo es perfecto. El único hombre perfecto es el Hijo de Dios que se hizo hombre y vivió sin pecado, es el Señor Jesús. Pero ahora Él que es perfecto, Él vive en nosotros, Cristo en nosotros. Y parte de la enseñanza y la centralidad de la enseñanza apostólica es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Conocer las perfecciones de Cristo que ahora por el Espíritu Santo hemos recibido. Porque la obra de Dios es su propio Hijo. Amén. Esa es la obra de Dios, que creamos en el que Él ha enviado. Y la obra de Dios es ver a su Hijo ahora moviéndose en su iglesia. Y por eso envió su Santo Espíritu, el Consolador, que nos guiaría a toda verdad, no solamente al inicio de la verdad, al comienzo de la verdad, sino a toda verdad. Entonces, hermanos, no nos contentemos solamente con la entrada, sino ya entramos por la fe en el Señor, pero ahora el Señor quiere conducirnos por su Santo Espíritu hacia toda la verdad. Inclusive en el griego hay una partícula, que es la partícula eis, cuando habla de hacia, que significa ir hacia adentro de la verdad, o sea, a la realidad espiritual. Amén. A la realidad espiritual misma de las palabras del Señor que están aquí en la Biblia, son una realidad espiritual. Amén. No el papel, pero sí la palabra misma del Señor es una realidad espiritual. Y el Espíritu Santo nos lleva hacia toda la realidad espiritual. El mismo Espíritu es la verdad. Esa palabra verdad también se puede traducir como la realidad de las cosas. Amén. La esencia misma de las cosas, no el cascarón de las cosas, para que el Señor nos guarde de enredarnos en el cascarón de las cosas. Amén. Sino que la esencia es poder realmente estar en íntima unión con el Señor. Amén. Porque Dios está preparando un matrimonio. Eso es lo que está haciendo el Padre, preparando un matrimonio entre Cristo, que es su Hijo, que es la cabeza, y su cuerpo, que es la iglesia. Por eso uno de los misterios de Dios es el misterio del matrimonio. Y dentro de los misterios de Dios, solamente de dos, el Espíritu Santo dice por el apóstol Pablo que son grandes, todos son grandiosos, pero el Espíritu Santo a propósito dijo, grande es este misterio, es el misterio del matrimonio. Amén. Y él usa el matrimonio natural como una figura del verdadero matrimonio que Dios está buscando, que es el casamiento, el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Dice, grande es este misterio. Amén. De otro misterio que dice que es grande, que está en 1 Timoteo 3, 16, 17, dice, grande es el misterio de la piedad, porque habla nada más y nada menos que la encarnación del Hijo de Dios.
Y en base a la encarnación del Hijo de Dios, a lo que Él logró como hombre, las victorias de Cristo, ahora es edificada la iglesia. Y ahora somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Y ahora podemos participar de Cristo, porque la iglesia es la incorporación de Cristo en la iglesia. Porque Dios tiene un Cristo corporativo, compuesto de cabeza y de cuerpo. Eso lo dice en 1 Corintios 12:12. ¿Sí? Que por un mismo espíritu hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, ¿sí? Y los miembros son muchos, pero son un solo cuerpo, así también Cristo. Uno diría, así también la iglesia, pero no, dice Cristo, o sea, el Cristo corporativo. Hemos sido bautizados en un solo espíritu, y en el espíritu vino el Padre y el Hijo para incorporarse, para venir a morar en la iglesia. Entonces, así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo por su espíritu, así también Cristo es el Cristo corporativo de Dios. Por eso dice el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Son dos cosas, no solamente juntos, porque podemos hacer el teatro de estar juntos, hacer una actividad para estar juntos, y es puro teatro, y de eso hasta ganancias puede sacar Satanás, si no estamos en el Espíritu. Y en armonía. ¿Amén? En Pentecostés también se dice que ellos estaban juntos y unánimes, o sea, en un mismo sentir del Espíritu. ¿Amén? Ahí hay bendición y vida eterna, porque es como el óleo de la Santa Unción, que habla del Espíritu que viene sobre la cabeza. Y preciso eso fue lo que ocurrió en Pentecostés. Estaban juntos y unánimes, que viene sobre la cabeza, que es Cristo, el ungido del Padre, el Cristo, el Hijo de Dios, el Cristo del Dios viviente, pero desciende por la barba, que habla de la autoridad espiritual en la iglesia, y desciende hasta el borde de las vestiduras. Allá está el dedo meñique. Amén. Allí hay bendición y vida eterna. Si no hay unanimidad, no hay armonía, aunque estemos juntos, no hay bendición ni la vida eterna se manifiesta. Pero si estamos juntos en un mismo espíritu, postrados a los pies del Señor, esperando del Señor, y no lo propio nuestro, lo nuestro propio, entonces ahí el Señor puede bendecir. Amén. Entonces, hermanos, es una lección espiritual. Amén. Que debemos aprender. Por eso dijo el Señor que el que quiera ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. El Señor Jesús tuvo que negar a tantas cosas para seguir a su Padre. Y aunque hijo, fue disciplinado. No porque hubiera pecado, sino por causa de la perfección. Porque Él como hombre estaba siendo perfeccionado para hacer nuestra perfección ahora. Entonces, hermanos, debemos entender a Dios. Que el Señor nos conceda entenderlo a Él. Conocerlo a Él. Amén. Conocerlo al Señor. Así nos quedáramos solos. Pero si estamos con el Señor, eso es lo importante. Claro, pero gracias al Señor que no estamos solos. Elías pensaba que estaba solo. El Señor dijo, mira que hay tantos miles que no han doblado rodilla delante de Baal. ¿Sí? Baal significa Señor, otros señores diferentes. Y puede ser un Señor intereses propios, nuestros, y hasta ministeriales, hermanos. Que Dios nos guarde, me guarde a mí. Intereses propios, sí, de cualquier tipo, o económicos, o sociales, o no sé de qué tipo, o hasta de amores, porque a veces se ve eso. Casos, bueno, no quiero mencionar nada, pero se mencionan cosas. Entonces, hermanos, el Señor quiere que nosotros realmente nos postremos a sus pies. Nosotros somos incapaces, insuficientes, pero Él es todo suficiente. Amén. Entonces realmente que le busquemos a Él en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores el Padre se place, aquellos que le buscan en espíritu y en realidad. Amén. Y el Señor conoce el corazón y Él ve el corazón. Y si estamos en algún problema, el Señor, estoy luchando con esto, ayúdame por favor. Amén. Como recordábamos ayer, Moisés decía, si no has de ir con nosotros, no nos lleves, Señor, no nos saques. Y dijo, sí, voy a ir contigo. Ah, bueno. Mi presencia irá contigo y te daré descanso, le dijo el Señor a Moisés. Amén. De nuestra confianza debe ser el Señor. Y es el Señor.
confiamos que así es. Amén. Entonces el Señor en estos días nos llevaba a ver una palabra que aparece en las Escrituras, una palabra que está traducida de varias maneras al español, porque ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, así como el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y esta palabra aparece tanto en el Antiguo Testamento, como lo hemos leído en estos días, ahí en Ezequiel 43, y también en el Nuevo Testamento en varias porciones. Hemos leído Lucas, Efesios, Colosenses, Corintios, Tito, Pedro. En varios lugares hemos hablado de estas cosas, que es la economía de Dios, o la ley de la casa de Dios. Amén. Entonces, antes de leer otras palabras que están traducidas de esa manera, quiero leer un pasaje que mira, el Señor me lo puso, salí de la casa y por eso me adelanté un poquito y venía adelante porque el Señor me traía orando y me ponía un versículo, el Señor, pero ¿y esto? Y preciso iba caminando y miré a mi mano derecha y había como una tiendita y un señor y tenía como en un tablerito escrito así en marcador el versículo en el que el Señor me puso a meditar una cuadra antes, una confirmación del Señor. Entonces sé que es así, confío en el Señor y vamos a 1 Timoteo 3:16, antes de ver otros lugares donde está la palabra economía. Aquí no está, pero por causa de lo que vamos a leer hoy está íntimamente relacionado. 1 Timoteo 3:14. Vamos a leer por hoy 14 y 15 de 1 Timoteo. Capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Aquí Pablo le estaba escribiendo a Timoteo. Y Timoteo había servido en el Señor, en el Evangelio de Cristo, junto con Pablo. Entonces, aquí Pablo le escribe algo a Timoteo, que había caminado y aprendido con Pablo, que él fue el que iba acompañando a Pablo y había una íntima comunión en espíritu. Dice Pablo de Timoteo que nadie se preocupa verdaderamente por ellos, por las iglesias como Timoteo. Amén. O sea, había una coordinación en espíritu, inclusive en la obra. No se pasaban por alto las cosas que el que es espiritual lo tiene en cuenta. Amén. Entonces Timoteo estaba atento y Pablo también sabía de la colaboración de Timoteo y así estaban en comunión íntima. Eso trae bendición, ahí hay armonía. Amén. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Qué lindo esa comunión íntima. Quería verlo. No, a ver, yo hago por acá para resaltar más, para engrandecerme más, y que Timoteo quede relegado. Y no, había una íntima coordinación en espíritu. Había un mismo sentir en el espíritu. Hay un sentir del espíritu. Dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermanos, si nosotros llegamos a una casa y nosotros miramos a ver cómo es la mejor manera de conducirnos en esa casa, no de cualquier manera, ahora cuánto más en la casa de Dios. Somos nosotros mismos, pero también debemos saber cómo conducirnos en medio de la casa de Dios, que nosotros somos una piedra, cada uno es una piedra viva de esa estructura de la casa de Dios, del edificio de Dios que Dios está edificando. Entonces ahí el Señor va enseñando cómo movernos ahí, esas delicadezas del espíritu. Amén. Esos cuidados del Señor. Dice que es la iglesia del Dios viviente. Amén. Habíamos leído en estos días que Pablo por revelación había visto a la iglesia como el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre conformado por cabeza y cuerpo, el nuevo hombre. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero aquí habla de la iglesia como la casa. Y por eso la palabra oikonomía, la ley de la casa o la norma de la casa. Amén. Que será santísimo. Esta es la ley de la casa. Todos sus recintos, sus aposentos, todo lugar será santísimo. O sea, llena de la presencia del Señor, porque Él es el Santísimo. Amén. Él es. Dice: columna y baluarte de la verdad. De la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Sostiene el peso de la verdad, la gloria de la verdad. El baluarte va anunciando la verdad. Amén. La verdad es Cristo y su palabra eterna.
Cristo mismo es la palabra, pero se ha expresado de muchas maneras, ¿sí? De muchas formas, de muchos tiempos, pero ahora el Padre nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y nosotros como su cuerpo, como su casa, que estamos sobre el fundamento que es Cristo Jesús, somos coherederos. Como leíamos la vez pasada, si es que padecemos juntamente con Él. Amén. Seguir las pisadas del Señor con su ayuda. De todo, para todo eso necesitamos la superabundante gracia del Señor en su Espíritu. Y Él es todopoderoso y todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Lo podemos porque el Señor nos ha puesto como administradores, que leíamos ayer, mayordomos. Pero no lo podemos si no está Él. Pero si estamos en Él, en una conexión como oraba nuestro hermano, me llamaba la atención como el pámpano, las ramas, en una unión íntima, orgánica y viva con el Señor, Él nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo. Y el Padre nos ha puesto en Cristo. Ahora nosotros debemos permanecer ahí en ese lugar, en espíritu, en lugares celestiales, en Cristo Jesús, y ahí Él nos fortalece. Amén. Es ahí que somos fortalecidos por el Señor. Entonces dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Entonces en estos días el Señor nos llevaba a leer las varias traducciones de la palabra oikonomía o economía en la Biblia. Y recordábamos, y como hay hermanos que no vinieron la vez pasada, tranquilos que no estamos hablando de la economía del billete, de la plata. No. Es de la economía de Dios. O sea, Dios se ha dado como un don, como un regalo. Él mismo se ha dispensado a la iglesia. Él mismo se ha dado a la iglesia. Y hay una administración del mismo, de todas las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús, para la alabanza de la gloria del Señor, para la edificación de la iglesia. Pero para esa administración el Señor le ha encargado ese trabajo a unos administradores, que el Señor espera que seamos fieles. Hay varias clases de administradores, leíamos. Administradores de los misterios de Dios, amén. Administradores de Dios y administradores de la multiforme gracia de Dios. Uno de ellos está en 1 Corintios 4, otra está en Tito 1 y otra está en Pedro, Primera de Pedro. Entonces, amados hermanos, el Señor ha puesto unos administradores, pero estos administradores deben saber que, como decía Pablo, la administración de Dios que me fue dada. Entonces vamos a leer en 1 Corintios 9 otra expresión, y vamos a leer las otras dos expresiones con ayuda del Señor. Vamos a tener en cuenta también esta y pasamos a otra, que es la que quiero, con ayuda del Señor, que hagamos énfasis en este día. 1 Corintios 9. Vamos a leer, mira, puede ser que leamos desde el verso 16. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Mira que la palabra sí habla de recompensas. Amén. La salvación es un regalo. Es un don de Dios, es por gracia, por medio de la fe, y no de vosotros, no de nosotros, para que ninguno de nosotros se pueda gloriar de la salvación. Pero sí, esa salvación tan grande que hemos recibido, su perdón y su Santo Espíritu, es para que eso trabaje en nosotros y podamos trabajar con eso, y eso da fruto en nuestra vida, y eso Dios lo va a recompensar. Qué maravilloso es el Señor, siendo enemigos, rebeldes, nos envía a su Hijo, nos amó tanto. Murió por nosotros el Señor Jesús, derramó su sangre por sus enemigos. Amén. Y Él nos da todas las cosas ahora en Cristo Jesús, en el Espíritu y por su palabra. Pero ahora con lo que usufructuemos, con aquello que nos dio aquel que teníamos nosotros por enemigo antes, que es nuestro amigo el Señor, ahora nos recompensa. Ese es el Señor Jesús.
Y el Señor nos está haciendo así, amados. Él quiere hacernos así, tal como Él es. Que la gente piensa a veces, bueno, hay que andar como Él es, a ver, anden así, vístanse así. No, hermano, y ponen una cosa. No, eso, andar como Él es conocer el amor de Dios que se entregó por sus enemigos. La gracia de Dios. Amén. El perdón de Dios. Tantas cosas. Amén. Él nos está haciendo como Él. Que el Señor nos pueda dar entendimiento de esto. Amén. Dice, pero si de mala voluntad, dice, si lo hago de buena voluntad tendré recompensa. Entonces que el Señor nos encuentre con buena voluntad. Y dice, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, Pablo recibió una encomienda de parte de Dios, que fue la comisión. Y esta palabra de comisión, en el griego la palabra economía. La economía me ha sido encomendada. Es decir, que Pablo recibió la encomienda de la economía de Dios. Oye, mira esto. Y los días pasados hemos considerado un poco. Después pueden adquirir que hemos grabado. Esta grabación es el que la quiera tener. Amén. Para que puedan estar en sintonía con lo que se ha compartido en estos días. Ha sido algo solo introductorio, pero el Señor nos ha llevado en estos días. Amén. A leer esto. Para hablar de la comisión, es decir, que los administradores, los mayordomos reciben una comisión. Y el Señor nos llama a ser fieles a la comisión de Dios. Y esta comisión es la economía de Dios, como leíamos en Efesios. Y de aclarar a todos los santos cuál sea la economía del misterio escondida desde los siglos en Dios, que habla del misterio de Cristo. Mira, leamos una oración que pedía Pablo a la iglesia. Pablo pedía a la iglesia una oración ahí en Colosenses. En el capítulo 4 de Colosenses. Porque Pablo tenía una comisión clara. Dice 4:2 de Colosenses: perseverad en la oración. La iglesia debe perseverar en la oración. ¿Cómo? Velando en ella con acciones de gracias. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Hermanos, mira que Pablo sabía lo eficaz de la oración de la iglesia en los mismos sentidos. Pablo sabía que el Señor era el que abría y nadie cerraba, y el que cerraba y nadie abría. Y él había recibido revelación directa del Señor, pero él tenía un conocimiento, una revelación clara del cuerpo de Cristo, que él no estaba solo. Aunque él iba con Silvano, con Timoteo, con Lucas a veces, también se encontraba con uno y con otro. ¿Sí? Pero cuando él iba, la iglesia estaba, como decir, sosteniendo la cuerda. ¿Amén? Mientras que uno bajaba al precipicio, Pablo y los otros sostenían la cuerda en oración. ¿Amén? Pero la oración de Pablo, ¿qué es? Aquí nos dice, oren por mí para que el Señor me aumente 5 camellos más. No, hermanos, eso es lo que se ora hoy. Señor, dame 5 camellos. Claro, porque ese era el medio de transporte en esa época, ¿no? 5 camellos último modelo, ¿no, hermanos? No, hermanos queridos. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, porque él sabía que Dios había hablado. Y cuando Dios habla, lo más precioso que debe haber para el hombre, amados. Si realmente el Señor nos enamora de Él, queremos oír los besos de su boca, como dicen cantares. Oh, cuánto deseo los besos de tu boca. ¿Sí? Así le dice la amada al amado, la esposa al esposo, la iglesia a su esposo. A fin de dar a qué, o sea, la palabra para qué, para hablar un temita por acá, otro temita. A ver, Timoteo dice, no, a ver, se me ocurrió un temita. Eso hablamos de ese temita. Pablo hizo otro temita por ahí, ¿sí? A ver, no. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, que es Cristo mismo y su iglesia, que es su cuerpo. Porque del Padre se abre como una flor el misterio de Dios, el Padre, que dice en Colosenses 2, que es Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. Pero ya después de haber visto a Cristo, de Cristo se abre otra bendición, otra ventana, que es la iglesia, su cuerpo, que es la iglesia, su novia,
su amada. Amén. Es el centro, la línea central del plan de Dios, de la economía del Señor. Y dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Porque mira, hermanos, Pablo nos decía, y aquí Pablo estaba en el final de su ministerio, con tremendo recorrido, con tremenda madurez, con tremendas revelaciones ya. Y aquí nos dice, oren por mí, porque ustedes saben todo lo que yo conozco y cómo yo sé hablar, ¿sí? De ya la excelencia, cómo sé dar discursos. No. Pablo, y ojalá sea también nuestro sentir, no nos confiemos nunca, como dicen por ahí, en la cancha que podamos nosotros abarcar. Sí, usan esa expresión acá y ese sí tiene mucha cancha. O sea, que ya como que tiene mucho terreno, como que ya tiene mucha experiencia, pues, ¿sí? Ya le queda facilito, pues. No, Pablo no. Pablo dependía de la gracia de Dios. Y sabía que él era lo que era por la gracia de Dios. Pablo decía, para eso tiene suficiente. Amén. Y mira Pablo aquí con esta madurez y con esa revelación que había recibido, que ahora nosotros estamos empezando apenas a tocar los bordes de la revelación de la palabra de Dios. Dice, para que lo manifieste como debo hablar. O sea que el misterio de Cristo debe ser anunciado en cada lugar. Pero también hay una manera de hablarlo, que es la manera del Espíritu. Pablo mismo decía a los corintios que se habían envanecido y que habían falsos apóstoles que llegaban y que estaban envanecidos por eso. Y claro, ellos tenían tremenda elocuencia, de pronto habían estudiado retórica griega y sabían cómo captar la atención de la gente sin que se durmiera. Dice, aunque sea tosco en la palabra, ¿sí? Pero no en la revelación. Ay, hermanos, estemos atentos porque el Señor nos puede hablar hasta por un niño pequeñito en cualquier momento. Una frase que nos deja, Señor Jesús, por cualquiera, por un viejito, por un joven, por el que sea, pero que sea el Señor. Debemos estar atentos a la voz del Espíritu. Mis ovejas oyen mi voz, la del Señor Jesús, y me siguen. Amén. Siguen la voz del Señor. Entonces no nos dejemos sorprender por apariencias, porque hasta el mismo Samuel, que es tan admirable, que yo estudio la vida de Samuel y no veo una falla en él. Y no solamente que sea una persona recta, sino una persona muy profunda espiritualmente. Oyó la voz de Dios desde chiquitito. Y casi se equivoca cuando tuvo que ir a ungir a David, porque empezó por el más grande, por el más bonito. Pero dijo, no te equivoques, porque el hombre ve lo que ven sus ojos, pero Dios ve el corazón y lo que Dios ha elegido y ha escogido. Qué precioso es el Señor, amados. Entonces, tenemos esperanza en el Señor, que aunque seamos lo peor, el Señor nos ha escogido en Cristo y podemos confiarnos en Él. Amén. Y también tenemos que aprender a conocernos en Cristo, en el Espíritu, no de una manera natural. No, es que a mí me gustan los alticos, nariz larguita, esos son los de mi grupo. No, a mí me gustan los chaticos y bajitos, entonces yo me quedo con estos. No, hermano. Ahí estamos haciendo una diferencia que Dios no hace. Amén. Dios no hace diferencia. Amén. Y Dios quiere que conozcamos en espíritu. Amén. Que conozcamos en espíritu a nuestros hermanos y hermanas. Allí en espíritu, en realidad, la realidad espiritual. Y sabemos hasta dónde podemos ir y también en qué punto debemos esperar. Todo eso hay que aprender del Señor. Dice, para que lo manifieste como debo hablar. Qué maravilloso. Mira, dice, ahora la iglesia le dice, andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo. Y mira este versículo, sea vuestra palabra siempre con gracia, o sea, con la gracia del Señor. Porque hasta la Biblia se puede hablar a garrotazos, ¿verdad? Pero siempre con gracia, dice el Señor. Dice, sazonada con sal. Mira qué lindo, con sabor, con ese sazón.
con ese swing celestial, por decirlo así, el de Dios, el del Espíritu, la frescura del Espíritu, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, que no podemos cuadricular, aunque es el mismo Evangelio, pero el Señor nos lleva a presentarlo de cierta manera a uno, de cierta manera a otro, aunque la esencia misma del Evangelio no cambia, ¿amén? No vamos a cambiar el Evangelio, pero sí el asunto del Espíritu, porque no se le puede hablar igual a todas las personas. Y entonces ahí el Señor bendice esa la gracia, sazonada con sal. Entonces Pablo dice que oren por él para que hable como debe hablarlo. Y ahora le dice a la iglesia que siempre sea sazonada con sal, con la gracia del Señor. Eso hace la diferencia, hermanos. El toque del sabor del Señor hace la diferencia. El Señor nos ayude. El Señor me perdone cuando me he desafinado del Señor, me he desentonado. Y le pongo mi tono, porque debe ser el tono del momento del Señor. Y el Señor tiene cada momento un tono particular, el de Él. Entonces, Pablo había recibido una comisión, dice, la economía o la comisión me ha sido encomendada. Y él rogaba para que oraran, para que anunciara el misterio de Cristo en cada lugar, que le fuera abierta la palabra del Señor, puertas para la palabra. Amén. Y bueno, entonces él llevaba esa encomienda que había recibido de Dios, que es Dios mismo, siendo dado a conocer en todos los lugares, y que Dios se conoce en Cristo Jesús, a través del cual podemos conocer al Padre y por su Espíritu que hemos recibido todas las cosas en Él. Amén. Ese es el centro de todo. Ese es el centro de todo. Entonces, vamos a leer otra traducción, porque esa palabra comisión pues se complementa con lo anterior, pero vamos a ir a 1 Timoteo. Y claro, podríamos abarcar un poco más de esa palabra comisión, pero el Señor me lleva un poquito más para que hoy podamos leer la otra expresión. Como ya viajamos, mañana Dios mediante, entonces poder, por lo menos en esa introducción, esa palabra introductoria, mirar ese otro lugar, en 1 Timoteo, donde usa la palabra economía. Dice 1 Timoteo, capítulo 1, me llamaba la atención que mi hermano Néstor, que no ora así con esa palabra, hoy usó una palabra que está en este versículo y eso me confirmaba también. Una palabra, él oró, pidiendo al Señor que nos librara de fábulas. Así oró, me acuerdo, y dije, Señor, ahí estás confirmando. Tanto como veníamos de la casa, como también en la oración, porque el Espíritu está en la iglesia. ¿Amén? Dice 1 Timoteo capítulo 1, verso 3. Y dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, porque Pablo había estado un poco más de 3 años en Éfeso, en el centro de la obra y en Asia Menor. Pero Pablo aquí ya estaba encarcelado y estaba pronto a ser sacrificado por causa del Señor. Entonces ahora le encarga a Timoteo, que se quedó en Éfeso, que mandase a algunos, que no enseñaran diferente doctrina. ¿Sí? Diferentes cosas de las que ellos habían recibido. Es un encargo que Pablo le da a Timoteo, como Pablo recibe una comisión de Dios y así la transmite esa economía o esa comisión de Dios, para que la iglesia hasta el día de hoy sigamos conociendo un poco más acerca del plan de Dios y que a través de la historia de la iglesia el Espíritu Santo ha ido revelando un poco más las cosas, porque la palabra es la palabra de Dios, pero el Señor dice que el Espíritu Santo nos llevaría o nos conduciría a toda la verdad. Amén. Dice el Señor, hay cosas que ahorita no podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les dará a conocer toda la verdad, les guiaría toda la verdad, que no es una palabra nueva, no, sino es la palabra siendo revelada, abriendo nuestros ojos para conocer un poco más. Y eso nos habla de todo el plan de Dios y sus diferentes etapas. Y por decirlo así, en el estudio de la palabra, las diferentes materias en el consejo de Dios, de la palabra del Señor, de una manera orgánica, clara, ordenada y además vivificada por su Espíritu. Entonces, eso lo hay, que si el Señor permite, cuando volvamos, si el Señor da permiso, continuaríamos un poco ya entrando ya en detalles
Amén. Si el Señor nos da ese permiso. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas. Esa era la palabra que usaba nuestro hermano. Él no sabía, no hemos hablado, no es porque me quedé en su casa yo le digo, vamos a enseñar esto hoy, no, porque yo no quiero estar así, un programa, no, yo quiero estar atento al Espíritu. Si el Espíritu cambia, amén, amén. Pues yo estoy delante del Señor. Entonces, tranquilos que no hemos conversado como para arreglar algo, no es el Espíritu el que arregla, porque realmente Dios es un Dios vivo. Y la iglesia es una casa viva compuesta de piedras vivas, donde fluye el Espíritu de espíritu a espíritu, el Espíritu Santo. Amén. Como un canal es la iglesia que se comunica el agua del Espíritu uno a otro. Amén. A veces estamos en la reunión y de pronto una hermana o un hermano dice, tengo este cántico, y preciso era el que también estaba en el corazón del que estaba llevando la alabanza, porque está el Espíritu moviéndose. Amén. No siempre, pero la mayoría de las veces, si estamos delante del Señor, es así. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Que el Señor esté ahí. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Ellos se gloriaban en la genealogía. No es que yo vengo de tal y 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 de tal. O sea, se gloriaban en muertos, ¿verdad? Pero Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Amén? Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, a quien se le dio la promesa de la resurrección, ya desde ese tiempo. La promesa del Mesías. Dice, genealogías interminables, dice el apóstol Pablo, que acarrean disputas. O sea, hay cosas menores, hermanos, que nos ponen en esa pelear, a discutir. Y cuando hay ese ambiente así, es mejor sacarle el quite y esperar un tiempo. Amén. Cuando hay disputas, porque hay cosas que acarrean disputas, ¿sí? En la Edad Media, hermanos, cuando la iglesia se dejó mezclar, claro que no toda la iglesia, pero gran parte de ella, con el paganismo romano antiguo, se ponían a hacer unas discusiones. Ay, qué lástima. Perdieron el tiempo, perdieron el testimonio del Señor, perdieron de su corazón la economía o el plan de Dios que está desarrollando. Hacían tantas disputas, disputaban a ver cuántos ángeles cabían en la punta de una aguja. Esas eran sus conversaciones teológicas en ese tiempo. De qué color eran los ojos de María y cosas así. Esas eran sus discusiones porque habían perdido la realidad de la revelación de la palabra de Dios, amados hermanos. Debemos velar, como leíamos ayer, velar, amén, velar. Dice entonces, a ver si me pongo la manga larga o la manga corta. Bueno, si alguien pide que en un lugar se predique con manga larga, pues aleluya, me la pongo, amén. Al judío, al gentil, pero siempre la manga larga, la manga corta. Claro, hay que ser decoroso, pero a veces si es con camisa blanca sí, y si no, no, como si eso hiciera alguna diferencia. Ay, Señor. Mi suegra me contaba un caso, hermanos. No sé en qué país sucedió, pero ella me contaba que una vez un hermanito le invitaron a predicar y era muy pobre, y la mamá le hizo, la abuelita, que era su mamá, una mamá ya abuela de años, le hizo un vestido, pero como no tenía con qué, se la hizo de un mantel que tenía, algo así, muy bonito el mantel, y le hizo un vestido para ir a esas predicaciones. Y la gente se quedaba mirando el vestido, no sé, de pronto por el tipo de tela o algo, y no le ponían cuidado al mensaje. Entonces lo veían a ver como que no era santo porque el tipo de vestido, ¿no? Tiene un hombre santo de Dios. A veces la gente se enreda en eso, y el diablo hace acarrear disputas. A mi suegro le pasó, predicando una vez, le invitaron a predicar y él no se dio cuenta, y él se fue con la manga corta pero decente, no un escote ni nada, no, algo decente, pero y él no sabía, claro, hacía calor en ese lugar, y él dice, si me hubieran avisado yo me pongo la manga larga, ¿verdad? Pero así, y cuando se dio cuenta, él dice que él veía que toda la gente lo miraba así como extraño, y él, ¿qué será lo que está pasando? Y él predicó el mensaje, él estaba en la presencia de Dios y predicó el mensaje y acabó. Y después lo llamaron aparte y lo exhortaron por la manga corta. Una manga normal, pero no manga larga. Entonces la gente se concentró en la manga corta.
Hermanos, y hay muchas cosas, exactamente. Hay muchas cosas que nos pueden distraer. Y el diablo entonces usa eso para robarnos la bendición de la palabra de Dios. Cuando el diablo está tratando de acarrear disputas, o sea, cuando hay un ambiente de acarreo de disputas, hay que poner mucha atención, porque eso ya huele raro. Amén. Porque el testimonio del Espíritu es vida y paz. Amén. Fluye el Espíritu de vida y la paz del Espíritu. Entonces, mira, eso lo digo como unos ejemplos fáciles para ilustrar, pero pueden ser muchas cosas. Dice, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Eso es lo importante. La edificación de Dios. Si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no cuida, en vano vela la guardia. Entonces dice, la edificación de Dios, que es por fe, por medio de la fe, amados. Amén. No nos salgamos de la fe, es la fe. Porque la fe es la que permite que recibamos, porque la fe es recibir es la fe. Lo que necesitamos para que Dios pueda edificarnos en Él, amén. Es la fe. Claro, la fe produce obras, pero es unas obras que vienen de Dios, amén. Como un resultado, un producto de la fe, del mover del Espíritu en nosotros. Y no de la manivela y del teatro y del disfraz que nos queramos poner, sino de aquel revestimiento del Espíritu Santo. Por más que la técnica sea más buena, hermanos, necesitamos del revestimiento del Espíritu Santo. No es la técnica, es el revestimiento del Espíritu. ¿Amén? Ser revestido del Espíritu. Entonces, ¿qué es por fe? Así te encargo ahora. Pues el propósito, vamos a ver el propósito de este mandamiento, que es, hermanos, 3 cosas preciosísimas que siempre me han llamado la atención. El amor nacido de corazón limpio. Amén. Es el amor de Dios. O sea, Dios mismo es el amor. Pero nacido de un corazón limpio, porque los limpios de corazón verán a Dios, verán al Señor. Pero de un corazón limpio, porque puede haber un corazón por ahí que no sea tan limpio y haga desviar la luz un poco, ¿verdad? Corazón limpio, de buena conciencia, porque si estamos en la fe nos da buena conciencia por la sangre y el Espíritu y la palabra del Señor. Amén. Y de fe no fingida. Amén. Fe no fingida. Entonces, la frase de hoy, la palabra de hoy, es aquí en el verso 4, dice, edificación de Dios que es por fe. Esta palabra edificación en el griego en este caso, es la palabra oikonomía. Es decir, que la comisión que recibían los apóstoles era la edificación de Dios que es por fe. Ese era el encargo, la comisión que había recibido el apóstol Pablo y que ahora Pablo también le encargaba a Timoteo, que continuara en ese mismo río, sentir del Espíritu que es por fe, la edificación. Y aquí la palabra edificación en el griego se parece a la palabra economía, porque en el griego la palabra edificación es la palabra oikodomía, con delta, que sería nuestra D, la D. Pero en el griego es la palabra oikonomía, economía de Dios, la economía. Y claro que están relacionadas, todas esas palabras hemos visto: dispensación, administración, mayordomía o administrador, mayordomo, mayordomía, comisión y edificación. Todas esas palabras son traducciones que caben, que son reales, que caben dentro de la palabra oikonomía, pero que una sola de ellas no abarca todo el concepto de economía. La economía abarca una dispensación que es Dios mismo dispensándose al hombre trino, ¿verdad? Porque Dios hizo al hombre tripartito, ¿sí? Para contenerse, darse a revelar y contenerse y morar y formarse en él, administrarse. Entonces, por medio de la palabra, el Señor, como dice Pablo, la encomienda que me fue dada, la administración, la economía que me fue dada de Dios, ser administrada de cierta manera, porque está la comisión, el encargo de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el fin, ese es el objetivo. Amén. De la palabra habla de edificación. Es la otra traducción de la palabra oikonomía,
porque veíamos que la palabra economía es la palabra la ley de la casa, la norma de la casa, la ley de la casa. Entonces quisiera que leyéramos 2 pasajes con ayuda del Señor que nos hablan de la edificación. Hay muchos, porque realmente la edificación de Dios es el sentido de Dios, de la economía de Dios. Y desde Génesis está vista esa edificación. Y que el Señor va revelando un poco más paso a paso. Desde Génesis en el huerto de Edén ya se habla de esto. Después se sigue hablando también con Abraham, con Jacob, con Moisés, con David, con Salomón, con el tiempo de Esdras y Nehemías en la restauración, y luego el Señor Jesús y los apóstoles. De la edificación que Dios está llevando a través de los siglos, a través de las eras, que es consumado en la Nueva Jerusalén. Dios está apuntando hacia allá. Y Abraham, que era el amigo de Dios, que caminaba como viendo lo invisible, vio la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Él ya vio a Abraham, ya vio la Nueva Jerusalén. Qué visión la que recibió, porque era amigo de Dios. Amén. Y el Señor dice que a los amigos Él les revela las cosas. ¿Acaso no he de anunciar las cosas a mis siervos los profetas? Entonces el Señor anuncia y nos muestra el objetivo, el fin del negocio del Señor. El Señor Jesús decía: ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi Padre debo estar? Entonces desde el comienzo, desde que el Señor le hizo una mujer a Adán, cuando dijo, y Dios le hizo una mujer. Claro, el traductor no lo tradujo tal como está en el hebreo, porque si lo hubiera traducido como está en el hebreo, porque en el hebreo dice, le edificó una mujer. Entonces alguien diría, bueno, eso le edificó una mujer, sonaría raro. Entonces lo tradujo así, le hizo una mujer. Pero la palabra en el hebreo, cuando Dios le dice que le hizo una mujer a Adán, dice le edificó. Le edificó una mujer. Y claro, el Señor sigue revelando un poco más, y ya después con Jacob le habla de la casa de Dios. Dice casa de Dios y puerta del cielo. Y ahí Jacob quedó temblando. Vio a Betel, que es la casa de Dios. Ahí se fue abriendo un poco más la revelación. Ya después con Moisés habló un poco más, habló del tabernáculo, la visión en el monte del Sinaí, que es como una ampliación más de la revelación. Es lo mismo, pero está el tabernáculo con tantos detalles. Y uno diría, ya tantos detalles, Señor, qué tanta riqueza que hay, riqueza espiritual detrás de la figura del tabernáculo, que es todo eso nos habla de Cristo y la iglesia, y del Evangelio, y de muchas cosas nos habla el tabernáculo. Después viene el Señor y amplía más la revelación con David, que le da los planos del templo de Dios, y con Salomón, hermanos, y da más detalles, amplía las cosas. Y así el Señor va desarrollando su plano, su economía de la casa, hasta que vino el Señor Jesús. Y ya nos revela un poco más lo que es la iglesia. Y con Pedro un poco más, y con Pablo ya una revelación mucho más amplia de la casa de Dios, del cuerpo de Cristo. Amén. Y que es concluido con el apóstol Juan, porque ese cuerpo de Cristo, esa iglesia que está conformada por todos los creyentes, ahora ha de manifestarse en cada localidad como un candelero de Dios, que es la suma de todos los creyentes en cada localidad. Amén. Y que de eso debemos ir teniendo conciencia. Amén. Por revelación del Señor. Cada iglesia, es decir, la suma de los creyentes en cada localidad, porque el Señor, tú ves en la palabra que el Señor no mandó a los apóstoles a fundar misiones particulares. Antes el apóstol Pablo tiene que corregir eso. Unos decían que eran de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos, pero dice, ¿acaso murió Pablo por ustedes? ¿Acaso fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? No es así. La iglesia es de Dios. Las iglesias son de Dios. Amén. Aunque claro, Pablo tenía una autoridad en Corinto porque el Señor lo había puesto a trabajar desde los comienzos con los corintios. Pero se veía que Pedro venía y no había problema, con tal que Pedro no provocara problema y dijera algo diferente a Pablo. Porque ya Pablo había visitado al comienzo a Pedro, a Santiago y a Juan en Jerusalén, y habían hablado y se habían dado la diestra de compañerismo. Estamos en el mismo sentir. Hemos recibido realmente, Pablo ha recibido revelación del Señor tremenda para los gentiles también.
Amén. Pero cuando Pedro fue a Antioquía, hizo algunas cosas que no debía hacer, cosas que dañaban un poco el testimonio del Evangelio. Ahí Pablo tuvo que reprenderle duramente, porque se trataba de Pedro, de alguien que las personas estimaban. Y aún en esa hipocresía de Pedro fue arrastrado hasta Bernabé, ¿sí? Porque se estaba causando problemas con la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio. Eso lo pueden leer después con cuidado ustedes en Gálatas. Pero aún así, ya después Pedro reconoce al final de su vida la revelación que había recibido Pablo. Cosas a veces difíciles de entender y que algunos torcían para un lado o para el otro. Pero ellos aún así, Pedro en su madurez reconoció a Pablo. Amén. Y Pablo tenía una autoridad allí en Corinto, ¿sí? Otras iglesias las fundó Pedro por allá y trabajó con esas. Y Pablo respetaba eso. Amén. Y si algún día pasaba por ahí, no pasaba por alto el trabajo de Pedro. Entonces, así es el movimiento. Por eso decía, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. No como estar por ahí pasando de cancha de fútbol, de cancha en cancha. ¿Verdad, hermanos? Entonces, es bien preciosa la casa de Dios. Es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, en esto nos ha encauzado el Señor. Entonces íbamos a leer, ¿en dónde era? Primero los Corintios, capítulo 3. Vamos a leer esos pasajes. Y dice así, capítulo 3 de Primero los Corintios. Como nos habla de esa otra traducción, edificación. Entonces, 3:6, vamos a leer desde el 6. 3:6. Yo planté, Apolos regó. Es decir, Pablo comenzó y él plantó ahí. Después pasó a Apolos y regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Mira la conciencia de Pablo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Por eso digo, la iglesia debe depender de Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, ¿sabes? Somos siervos del Señor todos. Aunque cada uno recibirá su recompensa, de nuevo la palabra recompensa, conforme a su labor. O sea, conforme a la labor de cada uno va a recibir su recompensa de Dios, y Dios sabe cuál es la realidad espiritual en las cosas. Y Dios va a recompensar conforme a la realidad. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, dice el Señor. Amén. El Señor nos limpia de lo nuestro. Y seamos allá irreprensibles en la venida del Señor. Y dice el Señor ahí, en ese contexto, fiel es Dios, el cual también lo hará. Si estamos dependiendo realmente de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, mira eso, la gracia que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, es decir, Pablo, Dios lo había mandado a poner el fundamento, que es Cristo. Y no hay otro fundamento fuera de Cristo, pero un Cristo completo, pleno. Amén. Que abarque al Cristo pleno. Y otro edifica encima. Pero cada uno, y todos tenemos parte en esto, mire cómo sobreedifica. O sea, hay que ver, hay que mirar. Alguna vez nos invitaron a 3 hermanos, mi hermano Orlando Salamanca, Andrés Salamanca y a mí, a cierta iglesia, a estar juntos un fin de semana. Y oramos al Señor a ver el Señor qué testimonio ponía en cada uno, a ver cómo el Señor daba. No nos repartíamos nosotros, porque eso uno se comienza a repartir si es Dios el que reparte. Entonces sentimos los 3 testimonios en el espíritu que debería ser Andresito. Y a él esa noche hizo un énfasis que desde ahí el Señor me abrió los ojos. Yo lo había leído muchas veces, porque está en toda la Biblia. Y decía que pusiéramos atención cuando Dios dice mirar o miren. O sea, Dios muchas veces en la Biblia usa esa expresión, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Mirad aquello, miren. O sea, Dios quiere que tengamos los ojos abiertos, que pongamos atención, que veamos, que miremos, que estemos atentos. Esta expresión, yo, uy, sí, el Señor repite. Cuando Dios repite algo es porque es necesario que miremos, estemos atentos. Miremos.
que nos sorprendamos, amén, en el Señor siempre. Dice, cada uno mire cómo sobreedifica, o sea, vele usted por su parte, no solo junto con los demás, pero su parte va a ser juzgada por el Señor también, o recompensada. Bueno, el juicio es para las dos cosas, es decir, aprobado o desaprobado, amén. Como un examen, uno va al colegio y el examen, y el profesor le dice aprobado, chulito, o desaprobado, X. En el tribunal de Cristo va a ser así. No de la salvación, no se pierde la salvación, pero sí de lo que hemos recibido, cómo lo hemos usado en el Señor, y para el Señor, y en el Señor sobre todo. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Él tenía la confianza que ya en Corinto, que duró 1 año y medio en Corinto, ya había puesto claramente el fundamento, 1 año y medio. ¿Verdad? No 2 visiticas de 10 días cada una, no. 1 año y medio, hermanos, eso es trabajo, porque el Señor es muy grande, Él es el Eterno. Dice, el cual es Jesucristo. Aleluya. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, que el oro nos habla de la naturaleza divina en la Biblia, la plata nos habla de la redención, amén. El ciclo del santuario era de plata, nos habla de la redención, de la obra de Cristo en la cruz, de los beneficios que recibimos de Cristo muriendo en la cruz por nosotros, que son muchos, que eso hay que escudriñarlos con la iglesia. Y piedras preciosas, que es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Es la formación de Cristo en nosotros, Señor transformándonos de piedritas comunes, de carboncitos, a esmeraldas, amén, a piedras preciosas. O también se puede edificar con madera, heno o hojarasca. Madera es solo lo humano, el humanismo, lo nuestro propio, lo religioso, ¿sí? El heno, ¿sabes qué es el heno? Pura paja. Ay, Señor, tenga misericordia de nosotros. Y hojarasca, o sea, hojas secas, sin vida, desvinculadas de la vid verdadera, ya muertas, tiradas en el piso. Que es lo nuestro, es así. Amén. Por eso debemos exponernos toda una noche, como hicieron las 12 tribus de Israel, y junto con ellas la vara de Aarón, para ser probada por la noche. Y después de la prueba, reverdeció lo de Aarón. O sea, lo que es de Cristo, porque Aarón es figura de Cristo, como sumo sacerdote, figuraba al sumo sacerdote verdadero y eterno, que es Cristo, que él no viene en la tribu de Leví, sino según Melquisedec, que es el Hijo eterno de Dios, y que vive para siempre. Somos aprobados en Cristo, amén, en Él, y Él es el que da vida, y el que vivifica, y el que aprueba, y el que hace reverdecer. Todos estaban criticando a Aarón, ese quién es, nosotros también podemos hablar como Aarón, pero no, Dios había puesto a Aarón en esta ocasión, y Dios puso a Cristo por encima de todas las cosas, y nosotros como cuerpo de Cristo debemos estar vinculados por la fe en espíritu de la cabeza, de donde fluye vida eterna. Dice entonces, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Siempre que Pablo usa esa expresión, el día, habla de su venida en el tribunal de Cristo. El día la declarará o la descubrirá, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Para una prueba de fuego en ese día, pasó intacto. Ay, hay oro, piedras preciosas, plata, pasa la prueba. Pero si hay pura paja y pura madera, se quema eso. ¿Sí? Se quema. Señor, tenga piedad de nosotros. Gracias al Señor que no es lo único. Así como hay disciplina, también hay recompensa. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aleluya. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, pero no de la salvación. Y aquí el Espíritu Santo se adelanta antes de que diga que la salvación se pierde. No se pierde porque es vida eterna. Aquí dice, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Amén. El que es un hijo ya es un hijo y no pierde la condición de hijo nunca. Si es disciplinado como hijo, pero no pierde la adopción de hijo, aunque así como por fuego. Amén.
Entonces, eso nos habla de la edificación de Dios. Por eso Pablo le encargaba a Timoteo las cosas, para que el fundamento se pusiera bien y se mantuviera y además se sobreedificara con los materiales que Dios nos ha dado. Leamos otro pasaje en Efesios, hermanos, y vamos terminando con la ayuda del Señor por hoy. Efesios capítulo 2 dice así: dice así, mis amados hermanos. También nos habla de la edificación, del fundamento y la edificación. Si nos paramos firmemente en el fundamento, somos edificados firmemente. Y el resultado de esa edificación en el Señor va a producir el reino del Señor en nuestras vidas, para reinar con Cristo en su venida. Dice entonces, capítulo 2, verso 19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, gloria al Señor, sino conciudadanos de los santos. Hermanos, aquí introduce Pablo una palabra: conciudadanos, porque somos la ciudad de Dios. Amén. Esa que se decía ya en los Salmos, la ciudad de Dios, la ciudad del Dios vivo. Aquí, conciudadanos. La iglesia también es la ciudad de Dios. Y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, en quien es en Cristo mismo, en quien todo el edificio, recuerden esa palabra, le edificaré una ayuda idónea, bien coordinado. Somos coordinados en Cristo, esa es la coordinación. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La economía será santísimo, decía en Ezequiel. Ahí va creciendo poco a poco para ser edificado como un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente, ahí donde hay bendición y vida eterna, y somos edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. La vida en el Espíritu es muy importante. No nos dejemos enredar tanto por el hombre exterior. La vida en el Espíritu, esa voz apacible interior del Espíritu, esa guianza del Señor. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El que crea en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. El que quiera venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Hay un testimonio del Espíritu del Señor. Y Él está haciendo esta obra de edificación. Y para eso nos da una encomienda. Amén. Para salir entonces aprobados en el reino del Señor, como hemos leído acá. Vamos a terminar en Timoteo. Volvamos a Timoteo. Y ya por la hora vamos terminando con la ayuda del Señor. Dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 14. Y mira, le dice Pablo: recuérdales eso, es necesario estar recordando, exhortándoles delante del Señor. ¿Sí? O sea que aún la exhortación debe ser en la presencia, temiendo al Señor. A que no contiendan sobre palabras, hayan contenciones sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Por eso habla: vuestra palabra sea sazonada con sal, con gracia, para que sepáis cómo responder a cada uno. Procura con diligencia, ahí está nuestra parte, aunque todo lo recibimos de gracia de parte del Señor. Ahora está la parte de sobreedificación, procurar. ¿Cómo? Con diligencia presentarte a Dios aprobado, no como Saúl, que él, ya cuando había sido desechado por Dios porque él desechó al Señor, entonces el Señor le cortó del reino. Ahí habla del reino, y él quería estar aprobado siempre delante de los hombres.
No, pero Samuel, ora por mí, ofrece sacrificios conmigo para que me honren los del pueblo. En cambio David se humillaba y él quería estar aprobado era delante de Dios. Me equivoqué, Señor, perdóname, me equivoqué gravemente, Señor, pequé contra ti, Señor. Dame un corazón recto, un espíritu, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y así era David. Entonces dice, procura presentarte a Dios, porque el asunto es con Dios. Aprobado, aleluya, chulito, en la hora del examen, ¿verdad? Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Que usa bien, o que traza bien, o que delinea, o corta bien. Todo eso quiere decir esta palabra, que traza sin desvíos, la palabra del Señor, sin desviarse. Esa es la palabra griega, ¿sí? Es la palabra ortotomonta, es raro, ¿sí? Pero dice así, que traza bien sin desvíos la palabra de Dios, que no tenga de qué avergonzarse. Amén, amados. Entonces, hemos recibido una comisión de parte de Dios, que es la economía de Dios. Dios mismo dándose a nosotros. Y nos ha dado un plan, el mismo, para administrarse, para ser administrado. Y nos ha puesto como mayordomos o administradores, con una comisión específica de anunciar el Evangelio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y por eso Pablo dice que presentaba a las iglesias como una ofrenda a Dios santificada por el Espíritu Santo al anunciar el Evangelio. Amén. Entonces nos presentamos como una ofrenda delante de Dios. El Señor nos presenta delante de su Padre como una ofrenda santificada por el Espíritu Santo, por medio de la predicación del Evangelio. Mira, hermano, qué lindo es el Señor. Démosle gracias a Dios por este tiempo y hermanos, tenemos que salir Dios mediante mañana con nuestro hermano Nestí, porque nos han insistido unos hermanos, ellos mismos son los que nos han invitado y le hemos orado al Señor para que el Señor confirme las cosas. Entonces confiamos que el Señor nos lleva, que sea Él, y para que la iglesia ore, porque vamos juntos de todas maneras, amén, como cuerpo de Cristo. Entonces permítame darle gracias al Señor por la palabra, y si alguien quiere levantar la voz en ese otro propósito, qué lindo, hermano, porque somos un solo cuerpo. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús por ese tiempo tan precioso que tú nos has dado con tus hijos aquí en Santa Bárbara de su vida, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor, la cual tú has comprado con tu propia sangre, Señor. Líbrala de todo mal, sigue perfeccionándolos en la gracia tuya, Señor, en tu palabra. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias porque son tuyos, Padre, y tú los has entregado en las manos del Señor Jesús. Como dice el Señor, aquellos que tú me has dado, Señor, los guardé. Por eso confiamos en que tú nos guardas, Señor. Que sea tu Espíritu Santo aclarándonos, revelándonos, instruyéndonos, fortaleciéndonos. Señor, caminar de tu mano es muy importante. Ese es, Señor, el fin de la vida, como decía Salomón. Señor, que el fin no era hacer muchos libros y muchas cosas, Señor, pero sí temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque este es el fin del hombre, Señor. Porque tú dices, Señor, que el que me ama, mi palabra guardará, y Dios le amará, y vendremos a Él, y me manifestaré a Él. Ayúdanos a guardar, a atesorar tu palabra, Señor, y poder conocerte un poco más. Que tú te sigas manifestando más y más en la vida de tu pueblo. Gracias por tus hijos tan preciosos, Señor. Por tu amor en la iglesia, Señor. Por la verdad en tu iglesia, Señor. Por la rectitud y la justicia tuya en tu iglesia. Por ti mismo, Señor, porque todo esto eres tú, Señor Jesús, morando en la iglesia, Señor. Gracias, Padre. Te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Sí, amén.